Saludos, en este video se va a tratar el tema del diseño y la construcción de edificaciones en Colombia. Primero se va a tratar el tema del diseño, siguiendo el orden que se debe tener en el momento de planear una edificación y después se tocará el tema de la construcción de las edificaciones. Entonces, lo primero que se va a hacer es tratar el diseño de las edificaciones como un procedimiento general, los pasos que se siguen en cualquier parte del mundo para diseñar edificaciones. Posterior a eso, vamos a aterrizar el tema a la normativa colombiana. Vamos a ver a qué se refiere con los pasos que se deben seguir para realizar un diseño y una edificación. También vamos a tener en cuenta algunos conceptos que vamos a ir aclarando a lo largo del video para poder entender la manera más clara lo que nos dice la norma con respecto al diseño de edificaciones. Entonces, a continuación, vamos a ver los pasos generales para poder diseñar una estructura. Estos pasos sirven tanto para las estructuras de concreto como para las estructuras de acero, solamente que hay que tener en cuenta algunas particularidades en el caso de la escogencia del material del sistema estructural, pero sirven de todas maneras para cualquier tipo de estructura. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es el planteamiento de la estructura, que consiste en que debemos definir qué función va a cumplir la estructura dentro del proyecto que estamos haciendo. Esto le compete al arquitecto, pues él es el que define el uso que va a tener, el grupo de uso al cual va a pertenecer la estructura y finalmente va a definir los espacios que van a ser útiles dentro de la edificación. Hay que tener en cuenta que esta labor, si bien corresponde al arquitecto, también intervienen otras personas como los dueños de la edificación o de la obra y otros profesionales que puedan intervenir en el cambio de uso de las estructuras. Lo segundo que se debe tener en cuenta es la configuración inicial que va a tener la estructura, la cual consiste en designar cuáles van a ser las vigas y las columnas, es decir, cuáles van a ser sus elementos estructurales y los elementos no estructurales. Y esto también viene derivado del planteamiento preliminar que se hizo de la edificación en el paso anterior. Lo siguiente que se definirá, y esto ya le corresponde al ingeniero estructural, son las cargas que va a sufrir o que va a resistir la estructura a lo largo de su vida útil, es decir, desde que se construye hasta que llegue a la demolición o a un cambio de uso de la estructura. Entonces aquí se definen las cargas vivas, las cargas muertas, las de impacto, las de nieve, viento y las que sean de presión de suelos. Todo esto de acuerdo a la normativa con la cual se esté marcando el diseño estructural de la edificación. Lo siguiente consiste en construir un modelo numérico de la edificación que se está realizando, en el que se tienen que hacer las consideraciones de las cargas que se van a emplear y del sistema estructural que se propone para poder resistir estas cargas con el fin de determinar los esfuerzos que van a sufrir los elementos. Recordemos que los elementos estructurales sufren de unas fuerzas internas a lo que nosotros denominamos esfuerzo. Estos son los esfuerzos de tensión, compresión, torsión y corte. Entonces, en este punto es donde se define qué esfuerzo recibe cada elemento estructural y cada elemento no estructural. Después de que hacemos el análisis numérico de la estructura y ya teniendo los esfuerzos que van a sufrir cada uno de los elementos en la edificación, debemos hacer unos dimensionamientos de los elementos estructurales que van a componer la edificación. Ahora, dependiendo del material con el que se esté trabajando, entonces se realiza la escogencia inicial de las secciones transversales de los elementos en acero o serán los dimensionamientos iniciales tanto de refuerzo transversal como de longitudinal y de las secciones en concreto reforzado. Después de tener las secciones transversales y los dimensionamientos iniciales de los elementos estructurales, entonces se procede a evaluar si los elementos previamente dimensionados resisten las fuerzas y los esfuerzos que se están teniendo en la estructura que estamos diseñando. Este paso
tiene en cuenta todo lo que se ha hecho en los pasos anteriores y por eso ninguno de estos pasos puede ser saltado porque alteraríamos el proceso de diseño estructural. En caso de que nuestras dimensiones iniciales de los elementos estructurales no sean capaces de soportar las cargas y no cumplan con los requisitos que establece cada norma de diseño, entonces procedemos a repetir los pasos anteriores con el fin de hacer una evaluación estructural. Este paso hay que repetirlo las veces que sea necesario con el fin de obtener una estructura que cumpla con los mínimos de la norma con los cuales se esté diseñando. Y cuando ya logramos que nuestros elementos estructurales sean capaces de soportar las fuerzas impuestas, o sea, las cargas que le estamos imponiendo a la estructura y cumpla con los mínimos establecidos en las normas de diseño y construcción vigentes, entonces procedemos a hacer el diseño final. En este paso se procede a definir las dimensiones finales que cumplan con los requerimientos mínimos y se procede a generar la memoria de cálculos. Asimismo, se empiezan a elaborar los planos estructurales para ser revisados y aprobados por diferentes entes estatales y por los dueños de la construcción, ya sean del sector público o del sector privado. Entonces, ya teniendo estos pasos claros, los cuales se cumplen para cualquier tipo de edificación, entonces vamos a proceder a definir cuáles serían los pasos para el diseño estructural según la NSR 10. Estos pasos surten efecto tanto para el diseño de estructuras que son nuevas como para el diseño y rediseño de estructuras que ya están construidas y que son objeto de remodelación. En este caso, vamos a tocar el tema de las construcciones que son nuevas. El tema de las construcciones que van a ser objeto de remodelación no se van a tocar en este video. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es el tipo de diseños que involucra la NSR 10. La NSR 10 en el título A rige lo que compete al estudio de suelos, unos lineamientos para el diseño arquitectónico, rige de manera completa el diseño estructural, da unas generalidades para el diseño de cimentaciones y da las facultades a ingenieros y arquitectos para el diseño de elementos no estructurales. En el caso de diseño de instalaciones especiales como las de acueducto y alcantarillado, telecomunicaciones y diseños de instalaciones eléctricas, solamente recomienda el uso de normativa para realizar estos diseños. Entonces, la NSR 10 no rige diseños de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, y de telecomunicaciones, entre otros, pero deben tenerse en cuenta en el momento de realizar el diseño en la edificación, pues estos muchas veces modifican el diseño arquitectónico y por lo tanto también el diseño de elementos estructurales y no estructurales presentes en una edificación. El procedimiento de diseño se rige en la sesión A1.3 titulada Procedimientos de diseño y construcción de edificaciones de acuerdo con el reglamento, en este caso la NSR 10. Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta son los estudios geotécnicos y de suelos que se deben practicar antes de realizar el diseño en la cimentación. Lo segundo que se debe tener en cuenta es el diseño arquitectónico, el cual en la NSR 10 está regulado por los títulos A2, el cual regula los grupos de uso, los elementos no estructurales y el grado de desempeño de estos elementos, en el título A9, y otras disposiciones arquitectónicas que se encuentran en los títulos J y K. Es de recalcar que las edificaciones siempre deben cumplir criterios de diseño de los títulos J y K, siempre y cuando la norma haga una excepción. El siguiente paso que se debe tener en cuenta es el diseño estructural, el cual debe ser realizado por un ingeniero civil, el cual tenga las condiciones dictaminadas por la ley, es decir, que sea un ingeniero civil con 5 años de experiencia o sea un ingeniero civil con algún posgrado en estructuras.
El ingeniero civil, a su vez, debe seguir unas pautas, las cuales van a determinar la dirección del diseño estructural, tanto en estructuras nuevas como en estructuras antiguas dispuestas para la remodelación. A continuación se van a describir de manera breve los pasos para realizar el diseño estructural. Estos pasos están regulados por la tabla A131 y constituyen un procedimiento de diseño, es decir, son pasos que no pueden ser saltados. Entonces, el primer paso que se debe seguir para el diseño estructural de edificaciones nuevas es el predimensionamiento estructural, en el que se definen de manera inicial solicitudes de las estructuras, efectos sísmicos y efectos de otras cargas sobre la estructura. Como las dimensiones iniciales las dan otras profesiones, entonces se debe tener coordinación con otras especialidades como la arquitectura para poder definir de manera inicial la estructura. El segundo paso es definir las cargas que se van a soportar en la estructura. Estas se definen de acuerdo al título B y clasifica las solicitudes que tiene la estructura en cargas muertas, tanto las generadas por el peso del sistema estructural como las ocasionadas por el uso de acabados, vivas, las cuales se derivan del uso de la estructura, las de viento en el caso de ser necesario, presiones de suelo y la determinación de la masa estructural, la cual es importante para definir el efecto sísmico de la estructura. En el tercer paso se hace uso de la zonificación sísmica de Colombia para determinar el nivel de amenaza sísmica del lugar en donde se va a construir la edificación. De acuerdo a estos valores, se determinan unos coeficientes que son necesarios en el momento de realizar el diseño y la estructura por parte del diseñador estructural. En la norma existe un mapa de zonificación sísmica y unas tablas para cada municipio del país en donde se clasifican las ciudades de acuerdo al nivel de vulnerabilidad sísmica. Como podemos observar el mapa, la mayor parte del territorio nacional está en zona baja, pero la población en el país está concentrada en zonas en las que los niveles de vulnerabilidad sísmica se tienen en media y alta, que son la zona andina, pacífica y parte de la costa atlántica, por lo que se hace importante el hecho de tener un diseño sismo resistente, sobre todo para las edificaciones localizadas en zonas con vulnerabilidad sísmica media y alta. El paso 4 consiste en determinar los movimientos sísmicos que se van a tener, probablemente en el lugar de la edificación. Estos movimientos dependen de la importancia de la edificación, que depende directamente del grupo de uso en el que esté clasificado la estructura, las características que vaya a tener el suelo en el que construyamos nuestra edificación y las características sísmicas definidas en el paso anterior. El comportamiento de la estructura, de manera general y con los elementos anteriores, se describe a través de una gráfica denominada un espectro de diseño. El paso 5 consiste en la escogencia y clasificación del sistema estructural que se va a emplear, el material a emplear en la construcción de la edificación, de cómo se van a distribuir los elementos estructurales y cómo se va a clasificar su desempeño de acuerdo al grado de disipación de energía. Asimismo, se determina la configuración final de la estructura para poder establecer irregularidades en planta y en altura con el fin de aterrizar el diseño y hacer modificaciones necesarias y suposiciones adicionales. Un concepto muy importante que debemos tener en cuenta es qué es la capacidad de disipación de energía, el cual es un término ampliamente empleado en la NSR 10 y el cual debe entender tanto ingenieros como arquitectos con el fin de aterrizar las ideas y comprender mejor la norma. Entonces, la capacidad de disipación de energía, en últimas, consiste en la capacidad que tiene una estructura de deformarse sin perder en manera significativa su resistencia. El grado de desempeño se clasifica en mínimo, moderado y especial. En la capacidad de disipación mínima de energía, las estructuras no pueden deformarse mucho sin que esto signifique la pérdida significativa de resistencia e incluso el colapso.
A medida que vamos dándole a la estructura la propiedad de deformarse mucho sin que pierda su resistencia, incrementando su ductilidad, la estructura posiblemente resistirá mejor las cargas sísmicas. Esto pasa en los casos de disipación moderada y especial de energía. En esto la mínima sin llegar al colapso. En el caso del concreto reforzado, que es el que nos compete, el incremento de su ductilidad se ve reflejado en el aumento de su refuerzo acortante. Ahora, de acuerdo a la zona de amenaza sísmica en la que se ubique la edificación, podemos usar determinado sistema de disipación de energía para la edificación. Así, en la zona de amenaza sísmica baja admite cualquier sistema de disipación sísmica, mientras que en las zonas de amenaza sísmica alta solamente se admiten desempeños especiales, por lo que en estas zonas los elementos serán más reforzados que en otras zonas del país. El sexto paso consiste en definir el análisis sísmico de acuerdo con la configuración estructural de la edificación, es decir, de sus irregularidades en planta y altura, características del suelo, entre otros factores. Con todos los pasos anteriores se determinan unas fuerzas sísmicas, las cuales van a afectar a la estructura y consisten en el séptimo paso que define la norma. En el octavo paso y junto con el séptimo se llevan a cabo el modelo matemático que constituye el análisis sísmico de la estructura, el cual debe ajustarse a los requerimientos anteriormente definidos por el diseñador estructural. Asimismo, se determinan los desplazamientos máximos que sufre la estructura al aplicárseles los movimientos sísmicos de diseño y las fuerzas internas o esfuerzos que sufren los elementos estructurales. Y en el paso 9 se definen los desplazamientos entre pisos para definir cumplimiento de NSR10 en cuanto a derivas permitidas de acuerdo a la norma. Se comprueban que todos los cálculos realizados con anterioridad estén dentro de los mínimos permitidos por la norma. Si esto no se cumple, se rediseña la estructura y se repiten los pasos 8, 9 y 10 hasta que dé cumplimiento cabal a la norma. En este paso se hace la comprobación de los elementos estructurales con respecto a la resistencia que tienen de las fuerzas sísmicas. Entonces, en este caso se tiene en cuenta el sistema de resistencia que tenga la edificación, o sea, el sistema estructural. Otros elementos como el grado de disipación de energía en la estructura y algunos requisitos de diseños que deben ser tenidos en cuenta en el momento para evaluar la resistencia física de la edificación. Ya teniéndose el cumplimiento de la norma con el diseño anteriormente descrito, se proceden a realizar informes, planos y detalles estructurales y definiendo de manera definitiva el tipo de estructura, el concreto y el refuerzo a emplear. Recuérdese que se diseña para la situación más desfavorable que se tiene de acuerdo a la combinación de cargas más catastrófica para la estructura, es decir, la de mayor magnitud y la que genere más daño en la estructura. Después de hacer todos estos pasos para el diseño de la estructura, se procede a realizar el diseño de la cimentación y el diseño sísmico de elementos no estructurales. La parte del diseño de elementos no estructurales no la abordaremos en este video.